Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos en general que nos acompañan día a día para estudiar este mensaje de salvación, un mensaje que Dios ha dispuesto para esta última generación. Es el mensaje de justificación por la fe a la luz del santuario. Estamos estudiando en el santuario el significado espiritual, la lección que necesitamos aprender para nuestras vidas y cómo Dios en su gran misericordia ha dispuesto esta forma de enseñanza. Una enseñanza práctica. Estamos en el altar del sacrificio. También tiene la misma lección para nosotros en este tiempo, la Pascua y la muerte de Cristo. Así que vamos a pedir a Dios en nuestros corazones para que Él sea nuestro Maestro, su Espíritu Santo sea el quien pueda darnos esa sabiduría, pueda abrir nuestra mente y podamos unir nuestra mente a la de Cristo para que de esa manera la luz sea creciente, cada día podamos aumentar en conocimiento y realmente podamos experimentar la verdadera educación en la escuela de Cristo. Estamos estudiando este estudio entonces de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 141 de esta serie, El justo vivirá por la fe. En el estudio anterior hemos aprendido el mayor obstáculo, el mayor problema que el pecador tiene es la educación de este mundo. Esta educación humana, pagana, diabólica, ya muchas cosas de ello recibimos por herencia y luego hemos adquirido también hasta el día de hoy, lo cual hemos traído a la vida religiosa. La educación del mundo está basado en el egoísmo, en el orgullo, en la exaltación. Y todos los frutos, los resultados de la educación del mundo es para la destrucción del mundo y para la destrucción de uno mismo. Eso es lo que ya hemos visto durante esta última pandemia, cómo el mundo se está destruyendo. Con la educación humana, aún nosotros estamos palpando con nuestras manos, estamos viendo con nuestros ojos la realidad que está aconteciendo en nuestro mundo. Durante este año, aún ni la educación del mundo ya no está funcionando. Están cerradas las escuelas, los colegios, las universidades y todos los centros superiores. Realmente necesitamos hacer un alto en nuestra vida, reflexionar, razonar, bajo la dirección del Espíritu Santo y llegar a la conclusión como Pablo, decir toda mi educación lo tengo por basura, no me sirve, lo doy por pérdida por el eminente conocimiento del amor de Cristo, la justicia que es por la fe. Desecho también, dice, mi educación religiosa, la justicia propia, la justicia que es por la ley, lo cual a nada bueno va a llevar al profeso creyente en este mundo. Necesitamos tomar esa decisión, como el apóstol Pablo, decir, miserable hombre de mí, con toda la educación no puedo enfrentar la vida. Y la solución es Cristo. Por eso Pablo llegó a la decisión de no saber nada
y no predicar nada sino solamente a Cristo crucificado. Es la ciencia de la salvación. La ciencia de la educación está basada en Cristo. Es conocer a Cristo y a Dios a quien ha enviado. Eso es vida eterna, según San Juan capítulo 17, 1 al 3. Entonces, por eso Dios nos ha dado esta oportunidad de poder estudiar y alimentarnos y extraer el oro afinado en fuego de la palabra de Dios, lo cual produce la fe, y la fe nos conecta a Dios y abre el almacén del cielo para que cada día podamos recibir el amor de Dios y la fe de Jesús, que es el oro afinado en fuego que el mercader celestial, Cristo, que está representado en su justicia, nos está ofreciendo a cada pecador arrepentido, a cada uno que desee la salvación, que ha comprendido que en el mundo no vamos a encontrar nada, y tampoco no vamos a encontrar nada en nuestras vidas, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra vida religiosa como los fariseos y los judíos. No hay solución para el hombre. La solución es despojarnos, es negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a negarnos a las cosas de este mundo y estar dispuestos a llevar la cruz de Cristo, la carga de Cristo, que es el trabajo de Cristo, de llevar este evangelio impulsado por el amor de Dios. Mientras Cristo dice, entrégame tu vida y entrégame también tus cargas, todos los afanes de esta vida, todos los deseos de esta vida, hay que entregarlo a Cristo para que Cristo pueda empezar una nueva vida. Entregar nuestra vida en el altar y entregar todo lo que tenemos en el altar, o renunciar y dejar, como en la Pascua dejó el pueblo de Israel Egipto, también eso mismo nosotros necesitamos experimentar, y solo Dios puede hacer esa obra en nosotros. Hoy todo eso fue consumado en la cruz del Calvario. Cristo dice, murió para que nosotros también podamos morir al yo, morir al mundo, morir al pecado y morir también al yo. Ese es el plan de salvación, para que de esa manera el altar del sacrificio tenga su significado en nuestras vidas, para que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, también sea nuestro, y nuestra Pascua sea Cristo. Entonces, ahora sí, recibiremos la mente de Cristo y podremos tener, dice, la sabiduría de Daniel y sus compañeros. Una sabiduría que pueda tener pues todo el conocimiento, toda la luz que Dios ha dispuesto. La luz se ha acumulado desde que entró el pecado. 6,000 años de luz de la palabra de Dios tenemos acumulado nosotros. Por eso la luz de los justos, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Con esa luz podremos iluminar el mundo, porque esa luz es Cristo, Cristo en el creyente y el creyente en Cristo. Así entonces, ese es el estudio que estamos realizando por la gracia de Dios. Y vamos a pedir a Dios para continuar estudiando día a día hasta que Cristo venga. Aún este estudio, dice, de la ciencia de la cruz, se seguirá estudiando, dice, en el cielo, en la nueva tierra. Así que este estudio no termina. Cada día necesitamos algo que aprender. Así que hoy vamos a estudiar acerca del altar familiar tarde y mañana. ¿Con qué lección enseña para la familia el altar del sacrificio? Donde los sacerdotes mañana y tarde presentaban los sacrificios en el altar del sacrificio, lo cual también hoy representa al altar familiar,
donde el sacerdote debe ser, dice, el padre, quien debe dirigir los cultos matutinos y los vespertinos. Pero vamos a aprender entonces, a la luz del santuario, qué significa eso, cómo Dios ha instituido, si estamos informados, si estamos comprendiendo, o es que ignoramos todas estas cosas. Realmente, si la religión no ha funcionado, si el profeso cristianismo no ha funcionado hasta aquí, entonces todo hace entender de que los cultos no están dirigidos por los verdaderos sacerdotes. Esa es la lección que vamos a pedir a Dios que nos enseñe. Cómo se debe dirigir los cultos, las reuniones, esos en el altar del sacrificio que está representado. Vamos a leer en este libro Cristo en su santuario en la página 31. Allí tenemos la luz, cómo Dios estableció todo esto a la luz del santuario. Dice así: en virtud de las instrucciones divinas, en los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Así que, desde el comienzo del pecado en este mundo, el hijo mayor que se convertía en el sacerdote, él era el encargado de celebrar los sacrificios, tarde y mañana. ¿Y qué pasó después? Después, más adelante, dice, cuando ya el pueblo de Israel creció, dice, Dios apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. ¿Por qué? Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haber adherido a su servicio, como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató, dice, ¿dónde? Cuando Israel apostató, al rendir culto en el Sinaí al becerro de oro. Así que aquí tenemos por qué la tribu de Leví, Dios le dio el derecho del sacerdocio. Uno dice por su fidelidad y por haberse adherido, dice, a su servicio a Cristo, haberse unido a Cristo, haberse mantenido, dice, unido a Cristo. Y al haber ejecutado sus juicios contra todos aquellos que se rebelaron en la apostasía del becerro de oro. Así que ese mismo principio es para todos los tiempos. El sacerdote tiene que ser fiel. Fiel quiere decir siervo de Dios. Y vivir, dice, al servicio de Él, adherido, unido, conectado. Y ejecutar sus juicios contra el pecado. No debe tolerar el pecado. Esa es la condición. No obstante, dice, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu de Leví se le entregó el cuidado del tabernáculo, su mobiliario y para ayudar a los sacerdotes en su ministración, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Y en Deuteronomios 18:5 dice, acerca del sacerdote se dijo, porque le ha escogido Jehová para ministrar en el nombre de Jehová. Entonces los sacerdotes eran escogidos por Dios. Dios escogió, dice, a Aarón y sus hijos para el sacerdocio en el tabernáculo. Y nadie podía ministrar. Ahora, ¿qué lección nosotros podremos aprender de esto? ¿Qué más?
Otra lección que vamos a tener que aprender es acerca de las vestiduras del sacerdote. Éxodos 28:2 y Cristo en su santuario, página 31. Dice, se designó para los sacerdotes un traje especial, acorde con su oficio. Harás vestiduras sagradas a Aarón y su hermano, para honra y hermosura. Fue la instrucción divina dada a Moisés. El hábito del sacerdote común era de lino blanco tejido de una sola pieza. Así que aquí tenemos dos condiciones principales. La primera es que el sacerdote que ministraba, hacía los sacrificios en el altar y en los demás servicios, tenía que ser fiel a Dios, fiel servidor y relacionado, unido a Cristo y dispuesto a ejecutar sus juicios contra el pecado. No debía tolerar pecado, suciedad, inmundicia, toda cosa mala. Debía mantener el santuario limpio, puro. Esa era la primera condición. La segunda era que tenía un traje especial. Un traje especial. Vestiduras especiales, dice. Era de lino blanco tejido de una sola pieza. Entonces ahora vamos a tener que estudiar qué representa eso. Pero ya conforme hemos venido estudiando, nosotros ya sabemos de que ese traje especial de lino blanco tejido de una sola pieza representaba la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, un carácter santo, sin pecado, sin mancha y sin contaminación, manso y humilde de corazón, lleno de amor de Dios. Ese es el carácter que los sacerdotes debían tener, del cual era la representación el vestido que llevaban. Entonces, eso era resultado de la fidelidad y de la unión con Dios. Y ellos eran nombrados por Dios, dice, escogidos por Dios. Y ahora, ese sacerdote o los sacerdotes representaban a Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 45, nos dice, basado en Hebreos 7:26. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Cristo no es solo sacerdote e intercesor por nuestros pecados, sino también la ofrenda. Él se ofreció una vez para siempre. Así que el sacerdote también tiene que estar dispuesto a dar su vida, así como Cristo dio su vida también. Cristo como sumo sacerdote era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces, todo esto nos hace indicar de que en todos los tiempos Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios siempre será el mismo. Su carácter no cambia. Hoy en día dice que el padre de cada hogar debe ser el sacerdote. Y también en una congregación debe haber también sacerdotes, que hoy en día quizás lo llaman como el pastor, el misionero, el maestro, el líder, el dirigente, podría ser. Pero, sea quien fuere, necesita cumplir estas condiciones. El padre como sacerdote tiene que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de todo pecado, fiel a Dios y tiene que ejecutar los juicios contra el pecado.
y tiene que tener un carácter de Cristo, la justicia de Cristo. A eso nos va a llevar este estudio que vamos a realizar acerca del altar familiar. Entonces, el mismo libro, Cristo en su santuario, página 35, nos dice: las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban también sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Así que las horas designadas para el culto eran sagradas. El lugar también era sagrado. Y el que oficiaba, el que dirigía, también debía ser santo, sin mancha, fiel a Dios. De lo contrario, ¿qué acontecía? Dios no aceptaba. Era abominación a Dios. Eso más adelante vamos a aprender, vamos a clarificar. Y ahora, ¿cómo se presentaba el sacerdote? Tanto en la mañana y en la tarde. Cristo en su santuario, página 96. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Entonces, ¿qué es lo que presentaba el sacerdote? Tanto mañana y tarde. Se presentaba, dice, en el santuario con la sangre del cordero, con la sangre de la ofrenda. Así también Cristo, dice, se presentó en el santuario celestial con su propia sangre. Hoy en día también, entonces, todo sacerdote tiene que tener la sangre de Cristo. En este caso, todos los dirigentes, todos los padres en cada hogar y todos los, podemos decir, pastores, misioneros, maestros, deben siempre presentar a la congregación los cultos, los servicios con la sangre de Cristo. Y para tener la sangre de Cristo, entonces el sacerdote necesita tener a Cristo en su vida. Necesita vivir la vida de Cristo, tener al Cordero de Dios en su vida y haber nacido con el carácter del Cordero, manso y humilde de corazón, no con un carácter de la bestia, de lo cual nos habla Apocalipsis. Hay que diferenciar. Ahora, ¿por qué necesitamos aprender eso? Porque el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, el verso 5 y 6 nos dice de que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros llegamos a tener el amor de Dios y por medio de su sangre, dice, si aceptamos la muerte de Cristo y nos apropiamos de esa muerte para ser crucificados juntamente con Cristo, como Pablo, como dice en Gálatas 2:20, entonces Cristo nos va a constituir, dice, reyes y sacerdotes. Tenemos que ser consagrados, tenemos que ser apartados por Cristo para un servicio santo. Por eso el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, en el capítulo 2, allí encontramos la siguiente declaración. ¿Cómo es el pueblo de Dios?
en el capítulo 2, el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Ese es el pueblo de Dios. Si los pueblos o las iglesias o las congregaciones o donde quiera que estén 2 o 3, dice, congregado en mi nombre, dice, si no son sacerdotes todos, consagrados, ¿no? Así como el sacerdote en el santuario o así como Cristo, entonces de nada sirve tener el título de ser el que dirige los servicios, los cultos, las reuniones. No interesa el título o el nombre que tenga. La palabra de Dios lo llama que son sacerdotes, pero tienen que ser santos. Pero para ser santos, ¿qué necesita? ¿Qué dice el plan de salvación? Hay que morir, dice, a esta vida pecaminosa, a esta vida sucia de pecado, a esta vida enferma con la lepra y el cáncer del pecado que tenemos. Necesitamos morir al yo, para que resucitemos con Cristo, dice, a una nueva vida. Eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 4 y 6 de capítulo 6, verso 4 al 6 de Romanos. Entonces resucitaremos en nueva vida, dice. O es el nuevo nacimiento, nacer engendrado por el Espíritu Santo, y nace, dice, un santo varón. Porque si la raíz, dice, es santa, también las ramas serán santas, las ramas silvestres que han sido injertados en el verdadero olivo, del cual nos habla Romanos capítulo 11, el verso, hemos leído ya, el verso 16 y 24. Entonces, allí está el camino, allí está el método, allí está la forma cómo podemos llegar a ser sacerdotes santos, para que tengamos todo el derecho de dirigir los cultos, las reuniones. Pero ahora sigamos estudiando, ¿qué más podemos aprender? En Joya de los Testimonios, tomo 1, 246. Habla aquí la hermana Ellen White, habla de un padre de familia que era sacerdote de su casa. Dice así: usted debiera haber sido como un sacerdote en su casa y debiera haber confesado sus pecados y los de sus hijos. Si hubiese sido fiel, Dios, que había sido su guía, no la habría abandonado a su propia sabiduría. Así que cuando el sacerdote de la casa, o cuando el sacerdote de la congregación no es fiel a Dios y no se deja guiar con Cristo ya no sigue al Cordero por donde quiera que va, sino que se va al monte, al mundo, a trabajar para el mundo, a servir al mundo, a ser esclavo del mundo, entonces dice Dios lo abandona y lo deja ya en su propia sabiduría. Ya no tiene la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, ya no tiene la sabiduría de Daniel. Esa es la lección que nosotros necesitamos aprender. El sacerdote de su casa y también de la iglesia, del grupo, debe depender de Dios, debe estar unido, conectado a Dios. Así como hoy en día, todo el mundo quiere estar conectado a Internet, al celular. Pero cuando no hay línea de conexión de Internet, ya no hay nada. O si el celular ya no tiene línea abierta,
ya no se puede comunicar, todo está perdido. Así es la vida con Cristo. Por eso necesitamos desconectarnos del mundo para conectarnos con Dios. Y solamente en el plan de salvación, como hemos estudiado, Dios pide disposición, presentar la renuncia a Cristo para que Él nos desconecte, así como al pueblo de Israel lo desconectó de Egipto, de la esclavitud. Entonces, así como al pueblo de Israel que fue llevado esclavo a Babilonia, después de 70 años igual lo desconectó y lo trajo a Jerusalén. 3 meses de camino, Dios los guardó y los hizo llegar con bien a Jerusalén para nuevamente reconstruir el templo. Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Esa es la lección que Dios nos quiere enseñar. En Mente, Carácter y Personalidad, página 188, basado en Hebreos 5, 1 y 2, dice así: que todo sumo sacerdote se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Un sacerdote, ¿cómo debe ser? Debe ser paciente. Pero para ser paciente, la paciencia es fruto del Espíritu. No es aprender a ser paciente con la educación del mundo o con la psicología. La psicología dice: tienes que dominarte, no tienes que ser colérico de ira, dice, tienes que ser paciente. Pero el ser humano natural, egoísta, no puede ser paciente. Podrá dominarse un tiempo o algunas veces, pero imposible que sea paciente. Entonces, ¿qué necesita? La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Entonces necesitamos nacer del Espíritu. Y también la paciencia es parte del amor. El que tiene amor, dice, todo lo soporta, todo lo tolera. El amor no se acaba, es paciente. Necesitamos tener amor. Y Romanos 5:5 dice: el amor de Dios es derramado en el corazón de los que han aceptado a Cristo. Entonces necesitamos entrega, nuevo nacimiento. Eso es justificación por la fe. Eso es aprender la lección del santuario, que nosotros podemos volver a ser santuarios vivientes. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, al amor, entonces todavía somos santuarios en ruinas, destruido por el enemigo, contaminado. Y Cristo no puede morar en un santuario destruido. Si le damos nuestra decisión y le entregamos nuestra vida, Él puede reconstruir. Jesús dijo: yo puedo reconstruir en 3 días, aunque esté muerto. Se refería a su cuerpo. Todo ser humano es un santuario. Vamos a aprender esa lección de ser pacientes. Conducción del niño, página 269. Conducción del niño, página 269. Dice: el padre, como sacerdote del hogar, ahí está. El padre es el sacerdote del hogar. Y el padre es el que debe dirigir los cultos. No puede dirigir otra persona. Porque de lo contrario, no hemos entendido la santidad de Dios. No hemos entendido el mensaje del santuario que era santo. Entonces leamos: el padre como sacerdote del hogar debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Debiera ser cuidadoso de no despertar en ellos un carácter combativo. No debiera permitir que la transgresión siga sin ser corregida. Y sin embargo, hay una forma de corregir sin despertar las peores pasiones del corazón humano. Hable con amor a sus hijos. Entonces,
y preséntelos a Cristo, dice, orando para que Él tenga compasión de ellos y los guíe al arrepentimiento y a la petición del perdón. Una disciplina tal casi siempre quebrantará el corazón más obstinado. Así que el sacerdote verdadero en el hogar, el padre, ya no tiene ira, porque el sacerdote ha nacido con el espíritu del verdadero sacerdote. El padre familia sacerdote tiene a Cristo el sumo sacerdote en su corazón. Entonces tiene el amor. Entonces sus palabras serán suaves y correctas, porque las palabras del justo son, dice, manzanas de oro con figuras de plata. Pero cuando el padre todavía no es sacerdote y solamente de nombre es sacerdote, entonces tiene ira en el corazón todavía, porque por naturaleza somos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Por eso los padres, tanto el papá, la mamá, ¿qué hacen? Muestran un carácter colérico, un carácter que incita rencillas, un carácter que molesta, un carácter que produce ira en el hijo, provoca a ira a los hijos. Por eso el apóstol Pablo dijo, no provocáis a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la solución? Si los padres están tratando mal a sus hijos, entonces en vano se engañan, nos podemos engañar diciendo, yo soy sacerdote, yo voy a dirigir los cultos, yo voy a dirigir en la iglesia, yo voy a dirigir los servicios. El que tiene ira, cólera, el que se molesta, no está calificado para eso. Es abominación a Dios, dice ese servicio. Pero ¿cuál es la solución? Aquí el Señor nos presenta la solución. Dice, hable con amor a sus hijos. Necesitamos amor. No amor humano, sino el amor de Dios. Y solamente el amor de Dios se recibe en la conversión, en el nuevo nacimiento, cuando uno renuncia a su vida carnal, a su vida humana, pecaminosa, al viejo hombre de pecado. Hay que renunciar al yo, hay que morir, dice, al hombre viejo, para nacer a vida nueva con el amor. Así sí podremos, ahora sí, el amor nos impulsará a hablar palabras correctas, palabras que apacigüen, palabras que sean medicina, dice. Pero el ser humano natural no tiene esas palabras. Por eso, en el hogar fracasa la educación de los hijos. ¿Qué más aprendemos? Segundo, dice, deben presentarlo al Señor, deben entregar al Señor. Todos los días, dice, entregar en el altar del sacrificio a Cristo a los hijos. Señor, yo soy un ser humano pecador. No puedo educar a mis hijos como debe ser con mi naturaleza humana pecaminosa. Señor, te entrego a mis hijos en tus manos. Tú puedes darle arrepentimiento. Tú puedes darle tu espíritu, una vida nueva. Entonces, Dios puede hacer esto. Lo que es imposible para los hombres, Dios puede dar su espíritu, una nueva vida. Así que entonces, así funcionará, dice, la disciplina, y Dios quebrantará, dice, la vida de los hijos, para que cuando ya tengan ya su personalidad, puedan nacer a vida nueva. El mismo libro Conducción del Niño 490, allí confirma eso, dice, que el padre como sacerdote de la familia ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. Así que Cristo tiene que morar en el hogar. El salmista dice,
Si Cristo no mora en el hogar y no cuida, en vano, dice, los padres cuidan. Eso vamos a leer más adelante en la palabra de Dios. Eso está en el libro de Salmos. Podemos aprovechar a leer en nuestras Biblias, en el libro de Salmos 127, el verso 1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Cristo no está en nuestro corazón, del esposo, de la esposa, del papá, de la mamá, del sacerdote y de la sacerdotisa, así vamos a llamarle, en vano, dice, tratan de mejorar, tratan de edificar el carácter en la familia, en vano. El carácter, dice, se derrumbará. San Mateo 7 nos habla de la parábola del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sin Cristo, no sobre la roca que es Cristo, y se derrumbó, dice. Por eso hay violencia familiar. Por eso los hijos no les gustan las cosas de Dios. Necesitamos consagración. Necesitamos estar dispuestos a dejar este mundo que nos ha distraído y nos ha apartado de Dios. Entonces, ahora sí, Cristo si mora en el hogar, habrá pues edificación del carácter, tanto del papá, de la mamá, de los hijos. Cristo es el que edifica el carácter. Y Cristo es el que cuida de pecar. Si Cristo no cuida, dice, la casa y el hogar, en vano los padres trabajan y cuidan. Salmo 127 y Conducción del Niño 490. En Conducción del Niño 491 sigue confirmando esto. Tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente unidos con el cielo. Entonces la condición para ser sacerdote, hay que estar unidos con el cielo, íntimamente. Pero no podemos estar unidos al mundo y unidos al cielo. No se puede servir, Jesús dijo, a dos señores, al mundo y a Dios. Eso es imposible, no existe. Bien al uno amará y al otro aborrecerá, dice. Entonces, para poder estar unidos con el cielo, necesitamos que Cristo pueda desprendernos del mundo si es que nosotros tomamos la iniciativa, la decisión. Pero el poder no tenemos, pero la gracia de Dios está disponible si tomamos la decisión. Conducción del Niño 493. El padre que es el sacerdote de su casa debiera dirigir los cultos matutino y vespertino otra vez. Pero no hay razón para que este no sea el ejercicio más interesante y agradable de la vida hogareña. Y Dios es deshonrado cuando se hace seco y tedioso. Entonces el sacerdote no puede dirigir el culto como seco y tedioso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un culto donde no sea agradable. Porque el sacerdote debe recibir el alimento de Dios, alimento fresco y bueno, como el maná, para dar a sus hijos. Pero si va a dar pues algo seco, una paja seco, un alimento seco, los hijos se van a aburrir. Y el momento del culto va a ser el momento más aburrido, tedioso. Debe ser agradable. Entonces, ¿qué necesita? No es por cumplir hacer el culto. El que siempre solo lo hace por cumplir, no obedece voluntariamente y por amor, dice. Esa obediencia no agrada a Dios. Ese culto no agrada a Dios. Por eso Dios dijo por los profetas al pueblo de Israel:
En vano ustedes, dice, presentan, dice, los sacrificios, en vano, dice, las ceremonias, las reuniones, en vano todo lo que hacen, dice, si no hay justicia, fe y amor. Así los profetas dijeron. Hoy en día eso mismo acontece. Por eso el sacerdote tiene que estar unido a Cristo para recibir un alimento fresco. La palabra de Dios, que es alimento, es delicia, es oro afinado en fuego. Y será un momento agradable de alegría. Solo Cristo puede hacer esa obra en el sacerdote para con sus hijos. El ser humano nunca va a poder hacer eso. Igual, los sacerdotes en las iglesias, en las congregaciones, en los congresos, campamentos, en las reuniones, necesita presentar alimento fresco, recibido del verdadero sacerdote. Pero si no tiene conexión con el cielo, solo presentará repetición de los mismos sermones secos, dice, sin Cristo, sin lluvia, sin Espíritu Santo, sin vida. Por eso dice, el pueblo, dice, no tiene vida espiritual. Ese es el gran problema de la educación humana mundana. La educación mundana, humana, nos ha dicho de que para enseñar hay que llenar la mente de conocimiento y luego repetir eso. Pero en la escuela de Cristo, en la educación de Cristo, en la ciencia de la cruz, no es así. Sino que el Espíritu Santo debe hacernos comprender, dice, espiritualmente su significado. Y el Espíritu Santo debe grabar en el corazón y en la mente, para que abra ahora el sacerdote, el padre, el dirigente, pueda sacar del corazón, dice, esas palabras, esos conocimientos, con el poder y la gracia de Dios. Así que, dar el alimento es fácil si estamos conectados con el cielo. Si tenemos la llave de la fe para abrir el almacén del cielo, para recibir las riquezas de su gracia. Ahora vamos a leer en Deseado de todas las gentes 462. Vamos a aprender una lección importante. ¿Qué pasa con muchos sacerdotes? Así como en los tiempos de Jesús los sacerdotes solamente eran de nombre, ya no vivían, ya no experimentaban, ya no hacían una vida verdadera de sacerdote, solamente externamente. Dice así: un hombre, dijo Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéronle, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole se pasó de un lado. Ahí está otra condición que vamos a aprender para ser sacerdote, para que tengamos el derecho de hablar la palabra de Dios, para tener derecho de dirigir los cultos, las reuniones, los congresos, para poder hablar por internet, por Zoom, yo no sé, por todos los medios de comunicación. Necesitamos ser verdaderos sacerdotes. El sacerdote es, ahora alguien dirá, bueno, el sacerdote es alguien que se ocupa en la función del santuario. No. Necesitamos aprender también. Sacerdote quiere decir que antiguamente Dios le dio ese nombre ¿a quién? No al que trabajaba en el santuario solamente. El sacerdote cumplía todas las funciones del líder. El sacerdote era el que dirigía los sacrificios. Sacerdote era maestro, el que enseñaba al pueblo. Sacerdote era médico,
curaba a los enfermos. Sacerdote era juez, hacía justicia. Sacerdote era consejero, aconsejaba. Sacerdote era todo prácticamente. Entonces, ahora aquí encontramos que los sacerdotes en el tiempo de Jesús prácticamente habían degradado esta función, habían hecho quedar mal ya. Por eso Jesús, el verdadero sacerdote, tuvo que dejar el cielo, venir a este mundo para nuevamente restablecer cómo debe ser un sacerdote. Cristo dejó el ejemplo desde nacimiento hasta que se fue al cielo. Pero aquí Jesús presentó a un sacerdote que venía, dice, de Jericó a Jerusalén. ¿Y qué pasó? A un hombre herido, a su hermano de su nación, herido ya, lo vio, dice, en el camino y no lo auxilió. Y se pasó de largo, dice. Hoy en día, ¿qué acontece? Ministerio de Bondad, página 50, nos enseña la lección para hoy, vamos a aprender. Muchos están hoy cometiendo el mismo error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas que han de ser reguladas por la ley de Dios, y la otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librar al capricho y se sujeta a la inclinación o al impulso, y así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada en este mundo. Hoy en día, los que dicen ser sacerdotes, pastores, misioneros, dirigentes, teólogos, maestros, cometen el mismo error, dice. Dividen, dice, la vida religiosa en dos partes. Ellos están más interesados en cumplir las cosas más grandes, como obedecer la ley, como no robar, no matar, no hacer malas cosas. Pero después, el amor al prójimo lo clasifican como deberes pequeños. Y no es de su gusto hacer esas cosas, dice. Solamente lo minimizan y de vez en cuando por un capricho o por un impulso se les ocurre ayudar a alguien, ayudan, dice. Así hacen quedar mal a Cristo, mal la religión y representan mal al sacerdocio. Ese es el problema del mundo religioso hoy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo principio, el grande mandamiento. El primero es amar a Dios. Pero el problema es que, como hemos estudiado, el problema es la educación del mundo. Nosotros estamos programados en la mente, programados de que debemos amar a Dios obedeciendo la ley de Dios, pero no queremos amar al prójimo. El mundo está lleno de desvalidos que Satanás, el enemigo, los ha herido, los ha lastimado. Están heridos espiritualmente, están muriendo espiritualmente. Aún en la misma iglesia están muriendo espiritualmente. Satanás los ha tentado, los ha llevado al pecado. Pero no hay quien pueda compadecerse de estas almas. Ahí está el problema. Entonces necesitamos ¿a quién? Necesitamos el amor de Dios. Nos falta el amor de Dios, pero nos cuesta reconocer. Necesitamos aprender a reconocer, a humillarnos delante de Dios. En el mismo libro, Ministerio de Bondad, página 50, y también está en Lecciones Prácticas del Gran Maestro, 350, la edición antigua. Dice, existen personas, dice, que están trabajando como cree en la causa de Cristo. Muchos
piensan que están trabajando en la causa de Cristo, tratando de llevar a cabo alguna empresa digna para Cristo. Creen que están haciendo una gran obra y no pueden detenerse a mirar a los menesteres del necesitado y el afligido. Al promover el avance de su supuesta gran obra, pueden hasta oprimir a los pobres, pueden colocarlos en duras y difíciles circunstancias, privarlos de sus derechos o descuidar sus necesidades. Sin embargo, creen que todo eso es justificable porque están, según piensan, promoviendo la causa de Cristo. Muchos están, dice, ocupados en la causa de Cristo, en las grandes campañas, en las grandes prédicas, pero descuidan, dice, a acudir a los que están mal en esta vida, a los que el enemigo los ha herido, a los que el enemigo los ha destruido con el pecado. Están muriendo, dice, espiritualmente en este mundo, pero nadie, dice, los visita, nadie les enseña al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se olvidaron, dice, de auxiliar a su prójimo, de llevar el pan de vida y el pan material también, de llevar el agua de vida que es Cristo, de llevar también el agua para aplacar la sed física también. Se olvidaron de llevar vestir al desnudo. Se olvidaron, dice, de llevar la justicia de Cristo. ¿Cómo el creyente puede tener el carácter de Cristo? Hay que llevar ese evangelio de las buenas nuevas. Pero se olvidaron, dice. Entonces, están como aquel sacerdote que se pasó de largo en aquella parábola. En el mismo libro 52, Ministerio de Bondad, el sacerdote y el levita no tenían excusa para que su indiferente frialdad de corazón, si ellos hubieran obedecido la ley que pretendían respetar, no habrían pasado por alto al hombre sin prestarle su ayuda, pero habían olvidado los principios de la ley de Cristo, oculto desde la columna de nube que había dado a sus padres cuando Cristo los guiaba a través del desierto. Así que el sacerdote dice cumplir la ley de Dios, dice, pero realmente no cumple de corazón, solo cumple externamente, porque tiene que cumplirlo por temor al castigo o por amor a la recompensa nada más. Pero no tiene el amor de Dios, no tiene la ley de Dios de amor escrita en el corazón. Ese es el gran problema. Entonces, imposible que pueda tener amor a sus prójimos. No tenemos ese amor que nos impulse al mundo a llevar la medicina que es Cristo al mundo. El mundo está muriendo en el pecado, con la lepra del pecado, con el cáncer del pecado. Pero primero nosotros necesitamos ser curados. Cristo, el médico del alma y del cuerpo, primero nos quiere curar a nosotros, quiere hacer un milagro, darnos vida. Ahora sí podremos nosotros ser verdaderos sacerdotes. Ahora sí podremos dirigir los cultos, podremos dirigir también las reuniones, las iglesias. Aún los mismos sacerdotes se olvidaron de visitar durante este año a las almas hambrientas, a las almas que están muriendo a causa del veneno que les ha inyectado el enemigo, justificándose de que el gobierno prohíbe salir, el gobierno prohíbe visitar. Pero ¿qué es menester obedecer? Los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios o a los hombres. Pero cuando no tiene el amor de Dios es imposible poder romper, porque el amor es poder que rompe todo. En el amor dicen no hay temor, pero cuando no tenemos amor estamos de miedo a las leyes de este mundo, a la bestia y a su imagen, al nuevo orden mundial. Entonces
Eso crea la necesidad urgente de estudiar y tener esa fe verdadera para aceptar al mercader celestial que está a la puerta de nuestro corazón ofreciéndonos. Así que entonces, esas son las lecciones que necesitamos aprender en esta oportunidad. Cuán importante es estudiar cómo ser justos por la fe a la luz del santuario. Que Dios pueda bendecir su palabra. Así que Dios con su luz nos revela nuestra condición pecaminosa, pero con su luz también nos da la solución. Podemos recibir esa luz de tal manera que si la luz entra en nuestro corazón, las tinieblas desaparecerán. Y seremos reyes y sacerdotes. Los 144,000 sellados serán reyes y sacerdotes. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención y vamos a pedir a Dios para continuar el día de mañana. Amén.